Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Cabe destacar que estas dos últimas funciones es muy importante, sobre todo la última, la parte de las funciones trigonométricas, porque en la mayoría de conceptos en la ingeniería eléctrica, electrónica y todas las derivadas de esas carreras, las ondas formadas por ese análisis de señales tienen que ver mucho con trigonometría. En este caso lo que son el seno y el coseno, que lo vamos a especificar más adelante. Entonces les recomiendo que además de ver este tutorial de estas clases de funciones exponenciales y trigonométricas, realicen los ejercicios, ¿ok? Y bueno, y con estas aclaratorias, con las clases de estas dos funciones, ¿ok? Pueden ver otros tutoriales, ¿ok? Para complementar más conocimientos en función a los temas que se van a dar hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a, eh, vamos a comenzar la clase. ¿Ok? Las láminas que estoy utilizando hoy eh, son de la profesora Ninoska Betancourt. Afortunadamente conseguí esas láminas y son las láminas que voy a utilizar ahorita. Eh, yo les proporcioné en las clases pasadas otras, eh, otras presentaciones, ¿ok? Tienen que ver lo mismo, pero esto es un complemento más de, de las otras clases que hemos visto en otras semanas. Entonces, les voy a proporcionar esta presentación, ¿ok? Y van a tener, digamos, una información mucho más completa de lo que son las funciones. Les recomiendo guardar esta información porque es propio del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacios. Fue diseñado por la profesora Ninosca Betancourt y la profesora Marta López. Entonces, bueno, continuamos. Funciones exponencial y funciones logarítmicas. La definición justamente es que la función exponencial siempre va a ser un número positivo, distinto a 1. La función que a cada número real, en este caso de x, le hace corresponder a la potencia a la x, se llama función exponencial. Entonces, bueno, tenemos una base y esta base está elevado a la x. Entonces, bueno, ¿cuál es el dominio? El dominio va de menos infinito hasta más infinito y el rango va de 0 hasta más infinito. Vamos a aprovechar si podemos utilizar, vamos a poner aquí exponencial. Vamos a graficar esta función. Vamos a poner 2. Colocamos el ciclo de elevación y en este caso vamos a utilizar la elevación que vamos a colocar aquí. Recuerda que si esto es 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí un rango 0, 1, 2 y hacemos la seguidilla. Verán que a medida que va creciendo el número, va, digamos, alargando el número, se va poniendo más grande. Entonces, bueno, vamos a graficar aquí. Vamos a borrar esto. Y como verán, aquí la gráfica tiende a tener un valor infinito, ¿ok? Tal como lo dice la lámina, ¿ok? Que en este caso va, el dominio puede ir desde menos infinito hasta más infinito, pero en este caso el rango va desde 0 hasta el infinito positivo, como lo podemos observar en la gráfica. Lo voy a guardar para que ustedes comiencen a analizar esto. De hecho, si yo cambio la base a 3, no, vamos a ponerlo a 20. ¿Qué pasa? Pero tú que va cambiando la gráfica, obviamente, y el número es más grande. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí para que experimenten.
¿ok? Y puedan hacer sus respectivos análisis, tal cual como aparece en la gráfica, ¿ok? Ahora, existen unas leyes de exponentes que ya lo hemos utilizado antes, de hecho, como la parte de ecuaciones, inecuaciones y todo el manejo de las propiedades, ya la hemos utilizado. Pero la hemos utilizado sin conocer de por sí la función exponencial. Fíjense, cuando tenemos la misma base, se suman los exponentes. Cuando tenemos una base que se encuentra elevada y a su vez se encuentra elevada por otro exponente, no es más que la multiplicación entre ellas. Si tenemos la misma base, dividiendo, yo puedo convertir esto en una resta, como aparece aquí. Si yo tengo bases diferentes que se encuentran elevados, en este caso la x va multiplicando a cada base. Si yo tengo a y b, que son bases diferentes que se encuentra elevado a la x, significa que esa x va a multiplicar a cada base de tanto el numerador como el de denominador. ¿Ok? Y si yo tengo bases diferentes, que en este caso es a entre b, y lo tengo con un signo negativo, significa que estas bases se encuentran invertidas. ¿Ok? De hecho, ya esto lo hemos utilizado bastante en las propiedades de anteriormente, al principio de la clase. Función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Ustedes pueden ver aquí la función exponencial, pero la función logarítmica es justamente la función inversa de esta gráfica. Entonces, el dominio va desde 0 hasta infinito positivo, es decir, de aquí hasta el infinito positivo, y el rango se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Verán que es al revés con respecto a la función exponencial. Ahora, las propiedades del logaritmo, ya ustedes debieron haber visto esto en bachillerato, sin embargo, bueno, vamos a dar un repaso. Si yo tengo un logaritmo de base a con una base a elevado a la b, por ejemplo, yo puedo convertir esto en a del logaritmo de a de b es igual a b. El logaritmo de a solamente es 1 y el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de dos bases multiplicando es la suma entre ellas, sería el logaritmo de a de x más el logaritmo de a de y. Cuando se encuentra dividiendo, es el logaritmo de a de x menos el logaritmo de a de y, que es el cociente. Cuando tengo un logaritmo de a de x elevado a la n, esa n se coloca multiplicando y me queda el logaritmo de a de x, donde n pertenece a todos los reales. Este es el logaritmo de una potencia. Y, eh, y tengo el logaritmo de b de x es igual a, si yo quiero cambiar esta base, sería el logaritmo de a de x entre el logaritmo de a de b. Entonces esta es la base con la que yo quiero cambiar aquí. Vamos a ver un momento lo que son las funciones trigonométricas. Eh, Antes de dar las funciones trigonométricas, vamos a hacer un ejercicio de funciones logarítmicas. ¿Ok? Eh, Vamos a hacer un ejercicio, en este caso 1, dada la función, vamos a utilizar este ejercicio de logaritmo. Vamos a utilizar aquí la ecuación. Entonces sería el logaritmo de 1 más 5x 1 menos 5x. Esto es una función f de x. ¿Ok? Ahora, fíjense el detalle. ¿Qué tiene particularmente los logaritmos?
que los logaritmos tienen que ser mayor a cero. No puede haber un número negativo allí. Esa es una de las condiciones que vimos en la función. Entonces, vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos para, digamos, analizar mejor esta ecuación, para poder sacar el dominio, el rango y la gráfica, saber si son pares o impares o si son inyectivas, ¿ok? Y si existe una función inversa, entonces sacar el dominio, rango y regla de correspondencia. Entonces, bueno, vamos a sacar el dominio y rango de la gráfica. Tengo aquí un logaritmo, pero este logaritmo tiene un cociente, un cociente. ¿Qué pasa? Me gustaría separar esta función a dos logaritmos que se encuentren restando entre ellas. Entonces la función me quedaría así. Entonces sería el logaritmo de 1 más 5x menos el logaritmo de 1 menos 5x. ¿Vale? Entonces esta función es lo mismo que esta función. Solamente que así podemos analizar mejor la ecuación. Verán, ¿qué condiciones hay aquí? Condiciones. Bueno, en este caso, una de las primeras condiciones es que 1 más 5x tiene que ser mayor. Déjame escribir aquí la ecuación utilizando la función de ecuaciones. A ver, ok, la condición, vamos a colocar aquí 1 más 5x tiene que ser mayor a 0, y la otra condición es que 1 menos 5x tiene que ser mayor a 0. Entonces, bueno, en cada una de estas inecuaciones vamos a despejar la x para saber cuánto es el rango. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, esto es igual a que x tiene que ser mayor a menos un quinto, y aquí x tiene que ser menor a, ya les digo, a un quinto. ¿Ok? Si graficamos esto, vamos aquí a graficar, insertar, aquí sería nuestro cero, aquí sería nuestro cero. Vamos a colocar aquí el rango. Colocar aquí. Entonces esto sería menos un quinto, sería menos 0.2. Y aquí sería más 0.2. Vale, ¿qué me están diciendo aquí? Que x tiene que ser mayor a menos 1.5. Entonces, bueno, vamos a dibujar aquí. Y a partir de esta línea, hasta el infinito, no hay ningún problema. Fino, ok. Y tenemos que utilizar el otro que dice que tiene que ser menor a 1.5. Entonces dibujamos aquí. Muy bien. Ahora, lo curioso aquí
es que el rango que yo debo trabajar es todo esto. O sea, el rango que debo trabajar es de menos 0.2 hasta 0.2. No puedo salirme de estas condiciones porque entonces no cumpliría con lo que dice esta condición. Entonces, este es el rango con el que debo trabajar para poder cumplir con esto. Entonces, basado en esa información, yo puedo entonces definir el dominio y el rango de la función. Entonces, basado en esta información, vamos con esta gráfica. Entonces, ¿qué hice en Excel? Bueno, coloqué las dos gráficas y coloqué las dos condiciones de 0.2 hasta 0.2. Voy a borrar esto porque no viene al caso. ¿Ok? Entonces, como verán, me dice que esta gráfica es la correspondiente a la función que estamos trabajando y esta sería su gráfica. Verán que para poder graficar esto, estoy trabajando en el rango que matemáticamente nos dio. ¿Ok? Cuando me dicen aquí valor o num, hay un error matemático, que en este caso el error es justamente el logaritmo que me da, que aparentemente no es mayor a cero. Entonces, vamos aquí. Ok, entonces fíjate, ya tenemos el dominio y el rango. ¿Cuánto es el dominio? Entonces el dominio va desde menos 0.2 hasta 0.2. Y el rango va a estar definido, según la gráfica en Excel, desde 4 hasta menos 4. ¿Ok? Entonces ese sería el rango de estas dos funciones a la cual vamos a trabajar. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Si son pares o impares. Vamos un momento a explicar esto. Función par o impar. Ok, entonces fíjense. Una función f de x se dice que es par si f de menos x es igual a f de x. Una función es impar si la función de f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, bajo este concepto, vamos a averiguar qué función es, si es par o impar. Si es par o impar. Para que vean algo aquí. Yo defino que es par visualmente si yo al observar una gráfica veo que es simétrica entre ellas como si fuese un espejo. Ustedes se imaginan aquí y parten esto por la mitad. Y si ven que si son simétricas, entonces significa que es par. Ojo, viéndolo visualmente. La otra es que si yo tengo esta señal, ¿ok? Y yo veo que no es simétrica, sino que yo tendría que subir esto acá arriba y luego existe una simetría, entonces se conoce como una función impar. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer esto matemáticamente. Funciones par e impar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una f de x, que es esta. Esta es mi f de x. Que es igual a esto. Ahora, ¿qué me dice aquí? Si yo coloco menos de x, yo tendría que tener f de x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir esta x por menos x. Entonces, copiamos. Entonces, buscar si es par.
Entonces hacemos esto. Entonces, menos x, ¿qué pasó? Entonces sería menos x y aquí sustituyo. Sería menos x y aquí sería menos x. Comienzo a acomodar aquí los signos. Ok, entonces esto sería negativo. Esto lo borro. Y aquí sería positivo. Ok, y lo guardo. Ahora, analizo f de menos x. Este es mi resultado. Es igual a f de x. Este sería mi f de x. Es igual, vamos a analizar si es igual. El logaritmo de 1 más 5x. El logaritmo de 1 más 5x no es igual porque este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Aquí el logaritmo de 1 menos x. Aquí está 1 menos x. Aquí está con signo negativo, aquí está con signo positivo. Entonces no es par. Conclusión, no es par. Buscar si es impar. Entonces, ¿qué me dice la función impar? Si yo tengo f de menos x, que sería esta función, vale, tiene que ser igual a menos f de x. Entonces vamos a agarrar aquí f de x y podemos sacar el factor común del signo negativo. Entonces esto sería positivo. Ajá, entonces ¿qué pasa? Agarramos f de menos x, que ya lo habíamos sacado, y f de x, que ya la tenemos aquí. Vamos a sacar factor común negativo aquí, y vamos a analizar estas dos ecuaciones para ver si son iguales. Y me encuentro que estas dos funciones son iguales, solamente que con el signo negativo tal cual como lo indican aquí. Entonces, verán, tenemos el logaritmo de 1 menos 5 de x, y es con signo positivo, y aquí está con mi signo positivo. Y el logaritmo de 1 más 5x aparece aquí con su signo negativo. Entonces yo puedo decir que esta función, conclusión, es impar. Y vamos a analizar la gráfica. Verán, si yo me pongo aquí en el 0 y yo esta punta la subo y la coloco como un espejo, verán que encuentro una simetría, tal cual como les expliqué en la lámina anterior. Entonces, automáticamente aquí en la gráfica veo que es impar y acabo de demostrar mediante la ecuación de que también es impar. Entonces, esas son las dos formas de saber qué tipo de función es. Y esta es la única forma de comprobar. Muy bien, entonces continuemos con el ejercicio. Continuamos con el ejercicio. Muy bien, ya tenemos si son pares o impares, ya tenemos dominio, rango y la gráfica. Vamos a ver si son inyectivas o no. Vamos a ver esta lámina. Fíjense, la función inyectiva es si a cada elemento del rango le corresponde uno y solo uno de los elementos del dominio. ¿Ok? Verán, en la función cuadrática no todo el tiempo es así. Yo con la función cuadrática puedo tener eh, una función, ¿ok? Que puede corresponder, puedo tener dos funciones en el dominio con dos puntos iguales en el rango, ¿ok? Eso es lo que nosotros denominamos a que no es inyectiva. En este caso sabemos que es inyectiva porque para diferentes dominios existen rangos diferentes. Entonces es cuando nosotros decimos que esto es una función inyectiva. Cuando nosotros analizamos la gráfica en Excel, podemos determinar de que para cada punto de la función
existe es una función inyectiva. Entonces, bajo este concepto, podemos decir que esto es una función inyectiva. Muy bien, para saber si la función monótona es creciente o decreciente, tenemos que tener estos dos conceptos. Si x1 es menor a x2, significa que f de x1 es menor o igual a la función de x de 2. Si eso suele pasar es porque la función es creciente. Si sucede al contrario, en donde x1 es menor a x2, pero resulta que la función, cuando lo meto dentro de la función, resulta que f de x1 es mayor que f de x2, estamos hablando de una función decreciente. ¿Cómo observamos esto? Esto lo observamos en la gráfica. Vamos a ver que este es x1 y este es x2. Si x1 es mayor que x2, como efectivamente lo vemos en el dominio, cuando yo lo coloco en la función matemática, veo que f de x de 2 es mayor que f de x de 1. ¿Qué significa? Que esta función es creciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo observar aquí? Que esta función es creciente. Entonces, estos son los análisis que tienen que hacer en estas gráficas. El dominio del rango de la función inversa no lo vamos a ver. No vamos a dedicar solamente es a estas cuatro funciones. ¿Ok? Muy bien, continuando aquí con los ejercicios de logaritmo y exponencial. Exprese, vamos a colocar aquí tres. Exprese las siguientes ecuaciones. No, vamos a un solo término. Exprese en un solo término y luego calcule el valor de las siguientes expresiones. Entonces voy a hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces sería A, vamos a colocar aquí la ecuación. Bueno, esto sería 10 logaritmo neperiano de 2 más 2 logaritmo neperiano de 2 tercios menos 2 logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es porque es un logaritmo en base a E y E vale 2.41, creo. Es igual a 16. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Buscamos las propiedades de los logaritmos, ¿ok? Y a partir de estas propiedades voy a reducir esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, vamos a expresarlo todo en un solo término. Esto es igual a, esto sería el logaritmo de 2 elevado colocamos 2 elevado a la 10. No, déjame ver si puedo utilizar otra función más fácil. Esto sería 2 elevado a la 10 según las leyes, según las propiedades de los logaritmos, más este 2 tercios, este logaritmo neperiano. Vamos a utilizar este sería 2 tercios. Vamos a utilizar aquí
esto sería elevado a la 2, ¿ok? Menos logaritmo neperiano de 16 elevado a la 2, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esta expresión reducida. Vamos a seguir reduciendo esta expresión. ¿Cómo vamos a seguir reduciendo esta expresión? Porque si estos dos logaritmos están sumando, significa que puedo multiplicarlos. Entonces puedo colocar aquí logaritmo neperiano de 2 a la 10 multiplicando a esto menos el logaritmo de 16 elevado a la 2. ¿Ok? Como estos dos logaritmos están restando, yo pudiera entonces utilizar la propiedad del cociente. Entonces esto sería logaritmo neperiano de, agarro todo, vamos a acomodar aquí, exacto, vamos a copiar todo esto, entre esto, y de allí tengo expresado en una sola función, ¿ok? Todo este logaritmo, utilizando nada más las propiedades de los logaritmos. Entonces, bueno, volvemos otra vez al tema de los ejercicios. Ya tienen que hacer lo mismo con esto. Y bueno, y pueden utilizar la calculadora si lo desean. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar el ejercicio número 4, que es interesante. Esto es un repaso de bachillerato, estoy casi seguro que sí, pues debieron haber visto esto. Resolver las siguientes ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a resolver esta ecuación. Creo que es insertar. Ok, vamos a colocar aquí logaritmo neperiano de x más 1 menos logaritmo neperiano de 1 menos x más logaritmo neperiano de x es igual a 0. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a ordenar esto en una sola expresión. Yo lo escribí ya directamente porque el ejercicio anterior explica con claridad cómo utilizar las propiedades. Entonces, esto me queda logaritmo neperiano es igual, vamos a utilizar aquí la función de ecuación. Entonces sería logaritmo neperiano logaritmo neperiano entonces vamos a escribir esta ecuación de la siguiente forma. Colocamos logaritmo neperiano, vamos a utilizar la función del cociente. Entonces esto sería x más 1 esto sería 1 menos x en este caso, como está dividiendo, está multiplicando, entonces esto sería una suma de x.
y esto es igual a 0. ¿Qué pasa? El logaritmo neperiano es un logaritmo a base de e, y e es un número llamado 2.41. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta base, que no se encuentra aquí, ¿sí? Aquí hay una base llamada e, la voy a colocar acá, utilizando la propiedad de los logaritmos. Entonces me queda, o voy a utilizar e, que es la función inversa, entonces sería e elevado, vamos a colocar aquí e elevado a esto, es igual a e elevado a la 0. ¿Qué me queda? Como esto es una función inversa con la función original, este logaritmo se elimina y la ecuación me queda es igual a 1. Y bueno, y a partir de aquí yo comienzo a despejar x como ya ustedes saben hacerlo. Entonces, bueno, bajo ese análisis es que ustedes van a resolver el problema. ¿Ok? Y bueno, y la función y el ejercicio 5 es más de lo mismo con respecto al ejercicio 1, que en este caso es dominio y rango de la gráfica. ¿Ok? Ya tienen, ya pueden hacer este análisis, ya pueden hacer este análisis y con el seno hiperbólico, eso son funciones trigonométricas que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces continuando, ok, pueden resolver todos los ejercicios porque ya explicamos la función logarítmica, es el mismo procedimiento para todos, ok, hasta justamente la página 11, que es cuando comenzamos con las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos con las funciones trigonométricas. A ver, el círculo orientado sobre el cual se ha escogido el sentido de rotación, si el radio es igual a 1, esto se llama círculo trigonométrico. Si el sentido de rotación es positivo, ¿ok? Las rotaciones del sentido contrario a las agujas del reloj, y el sentido negativo son las rotaciones en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Como pueden ver aquí, en el círculo trigonométrico, ¿ok?, hay un radio y el radio es igual para cada punto del círculo. Pero a medida que yo tengo un eje de referencia, que en este caso es el sistema de coordenadas cartesiano, cuando yo muevo el radio en diferentes puntos del círculo, yo puedo observar de que se forma un ángulo. Entonces, con este ángulo, el radio y cierta distancia de punto X y Y, yo puedo definirlos bajo ciertas funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Ok? La medida de los ángulos justamente es a partir de un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. Entonces, si yo tengo una medida de ángulo, es porque yo estoy moviendo el radio a diferentes cuadrantes del sistema cartesiano. Pero ¿qué pasa? La medida de los ángulos lo podemos hacer en gradianes o Ahora, en las calculadoras, o sea, el círculo, eh, o sea, dependiendo de los cálculos que hagan con la calculadora, pueden hacerlo en radianes o lo pueden hacer en grados. Eh, Como habrán visto en otras clases, me imagino en bachillerato, 2pi representa 360 grados. Pi, que en este caso significa 3,14, significa 180 grados. Entonces pi entre 180 va a equivaler a 1 grado. Entonces, bueno, yo con estos tres datos puedo hacer una regla de 3 cuando quiera hacer una conversión. Ahora, vamos a repasar un poco sobre lo que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que cateto adyacente sobre cateto opuesto, si yo los elevo al cuadrado y le saco la raíz, yo puedo obtener la hipotenusa. La hipotenusa no es más que para dentro del círculo trigonométrico, el círculo trigonométrico es el radio. Entonces, bueno, a partir de estos datos podemos definir nosotros lo que es el seno y el coseno. El seno lo podemos definir como el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno lo podemos definir como cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comenzamos a sustituir los catetos mediante el teorema de Pitágoras, nosotros obtenemos una identidad fundamental que es que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esta identidad fundamental nos permite hacer sustituciones en otras ecuaciones para poder reducir la expresión o ver la expresión de una manera diferente para resolver un problema. Si yo quiero saber, por ejemplo, dentro del círculo trigonométrico, saber un punto en la X o Y dentro de este círculo, yo puedo decir que Y es igual al seno de alfa y X es igual al coseno de alfa, siempre y cuando yo tenga los ángulos o tenga esta medida. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es bajo una condición, que el radio siempre tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo aquí de que el cateto adyacente, que es este punto, yo tengo un punto definido en el eje X, y el cateto opuesto tengo un punto definido en el eje de las Y. Entonces, para que eso pueda ocurrir es porque el cateto vale 1. Les digo esta recomendación por algunos ejercicios que aparecen en la guía. Aquí tenemos una descripción de cómo se trabaja el círculo trigonométrico para cada cuadrante del sistema de coordenadas. Igualmente, la función de par e impar se maneja de la misma función, que en este caso, ajá, recordemos que la función par es f de menos de x es igual a f de x, y la función impar es f de menos de x es igual a menos f de x. Con los ejemplos que hicimos con la función logarítmica, en averiguar si es par o impar, lo mismo lo podemos hacer con el coseno y coseno, con el coseno y seno. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, y el coseno de menos alfa es igual al seno de alfa. Esto es simetría impar y esto es simetría par. Vamos a ver aquí una gráfica para que ustedes vean. El azul es el coseno y el rojo es el seno. Verán que el seno, si yo lo comienzo a voltear y le doy simetría, es una función impar. En este caso, el azul, que es un coseno, tiene simetría par directamente. ¿Por qué? Porque entre ellas se encuentra directamente una simetría. Entonces, bueno, bajo estos dos conceptos, visualmente yo puedo saber si es par o impar. Vamos a retroceder. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una forma de ver cómo son esas funciones. Aquí están unos ángulos que son representativos a nivel de cálculos: pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio, pi, 3 medios de pi y 2 pi. ¿Ok? Estos ángulos los podemos hacer perfectamente en la calculadora, seno y coseno, ¿ok? Y representarlos para que nos den estos valores. Yo les recomiendo, muchachos, que aquellos que tienen calculadora, por favor, deben graduarlos ya sea en radianes o ya sea en gradientes. En gradianes. Disculpe, que radianes o grados. ¿Qué pasa? Yo les recomiendo leer el manual de su calculadora para que estén claros en ello, porque pueden cometer errores en los exámenes justamente por eso. Me explico. Aquí yo estoy hablando en radianes, ¿ok? Si yo quiero sacar el coseno de pi medios, mi calculadora tiene que estar colocado en radianes. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero convertir este pi medio en grados y yo quiero sacar el coseno en grados, yo tengo que preparar mi calculadora en grados. Entonces, para saber la conversión de uno con respecto a otro, de esas dos funciones que tiene la calculadora, yo les recomiendo, por favor, leer el manual para que aprendan a cambiar algunas de estas funciones. ¿Ok? Si no hacen estas funciones, los resultados que les arrojará la calculadora van a ser totalmente erróneos. ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber cuánto pi medio es en grados, yo puedo hacer una regla de 3. Por ejemplo, yo puedo hacer que, si yo sé que pi vale 180 grados, pi medio, ¿cuánto vale? Entonces yo, con hacer una regla de 3, voy a averiguar que esto vale 90 grados.
y el coseno de 90 grados es cero. Vamos a verlo aquí. Si esto es cero y esto es pi medio, el coseno de 90 grados, como me lo indica aquí en azul, es 0 grados. Entonces tengo dos formas de averiguarlo, a partir de la gráfica o a partir de la calculadora. Pero es importante que aprendan a utilizar las dos funciones, porque no todo el tiempo van a utilizar la calculadora para determinar cuánto es 0, cuánto es 1, cuánto es menos 1. Porque justamente la idea es aprender el círculo trigonométrico para que ustedes no tengan dudas. En esta lámina tenemos representado tanto en radianes como en grados, ¿ok? Algunas funciones ya definidas aquí, tanto para el seno como para el coseno. Y también tenemos algunas identidades trigonométricas fundamentales que van a utilizar durante todas las clases, tanto en matemática, en física y a nivel general de toda la ingeniería. Aquí pueden ver una representación de lo que es el seno y el coseno, ¿ok? En este caso, el coseno es definido por la línea azul y el seno está definido por la línea roja. Esta función es muy importante en la ingeniería, muchachos. De hecho, todas las ondas se representan bajo esta función. Para la energía eléctrica, los tomacorrientes, cuando uno coloca el osciloscopio, es un instrumento que van a ver en laboratorio, van a ver que la forma de onda generado por los generadores es justamente una forma de onda de tipo sinusoidal o cosinusoidal. Todo va a depender del desfase que tenga una con respecto a la otra. Pero la idea principal es justamente un seno o un coseno. Siempre vamos a observar esta onda en el osciloscopio. De hecho, cuando ustedes levantan el auricular de sus casas, cuando escuchan el pitido que proporciona CanTV para hacer una llamada, ah, ustedes escuchan un sonido como tic, algo muy constante. Cuando uno coloca eso en el osciloscopio, va a aparecer esta señal sinusoidal o cosinusoidal. Para definir si es seno o coseno, una con respecto a la otra, tiene que haber un desfase entre ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahora podemos definirla como un seno. Ahora, la amplitud, forma, amplitud y fase, nosotros llamamos a esto amplitud. A esto lo llamamos tiempo o base. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos la base, estamos cambiando la onda en frecuencia. La frecuencia no es más que el número de vibraciones por segundo. Y la amplitud es el tamaño justamente de la onda. ¿Qué pasa? El sonido que representa el auricular es una frecuencia mucho mayor a la frecuencia que puede proporcionar la red eléctrica. Tanto en amplitud es mayor la de la red eléctrica que con respecto al auricular. Les estoy colocando este ejemplo para que ustedes vean eh, la diferencia en forma física de estas dos ondas. Ahora, matemáticamente nosotros podemos representar esto como un cambio de escala en el rango, porque estamos hablando de amplitud, tenemos la función seno. Esto es lo que nosotros denominamos como un cambio de escala en el dominio, es lo que nosotros denominamos frecuencia angular. Esto es el ángulo o la traslación en el eje X. Y el más B representa una traslación en el eje Y. Es el mismo análisis que nosotros hicimos bajo otras funciones en las clases anteriores. Ahora, aquí como un ejercicio. Si yo tengo dos ondas, tengo un seno de X y tengo un coseno de X con diferentes amplitudes, yo puedo representar esto bajo una sola forma de onda. Eso va a depender siempre y cuando estas dos ondas tengan la misma frecuencia. Pero si tienen diferentes amplitudes, yo podría representar esto bajo una sola función. Entonces, bajo este triángulo trigonométrico que lo observamos bajo el círculo trigonométrico, en donde tengo un cateto adyacente y tengo un cateto opuesto, y utilizando la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y a dividir esta función de la hipotenusa, ¿ok?
¿Qué pasa? Esta función nosotros la conocemos como el coseno y esta función la vamos a representar como el seno. Bajo esta sustitución me va a quedar bajo esta forma y utilizando las propiedades matemáticas o las funciones de identidad trigonométrica, que serían estas, yo las voy a sustituir para obtener un seno o un coseno dependiendo de lo que me dé la ecuación. Y es así como yo puedo unir dos ondas a partir del teorema de la adición del seno o del coseno. Les dejo eso como ejercicio. Ahora, hay otras funciones como la secante, cosecante, tangente y cotangente, ¿ok? Que son de por sí funciones inversas. En este caso tenemos el seno y el coseno, que están bajo el dominio y el rango que están definidas aquí. Ahora, las funciones inversas puede ser la tangente, que es la que nosotros conocemos como el seno entre coseno, y la cotangente es la función inversa de la tangente. Entonces estas serían sus gráficas respectivamente, con el mismo rango y el mismo dominio. Tenemos otras funciones como la cosecante y la secante. En este caso la cosecante es 1 entre el seno y la secante es 1 entre el coseno. Entonces, bueno, podemos observar, ¿okay?, cómo son estas funciones inversas, ¿okay?, que lo utilizaremos más adelante bajo otras funciones matemáticas. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algunos ejercicios, ¿okay?, para que puedan ir, digamos, haciendo ya la práctica para las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio de la página 11. Funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio de P es igual a, vamos a colocar aquí la función, en este caso es raíz de 3 sobre 2, coma, un medio. Vale. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Averiguar, dado los siguientes puntos de círculo trigonométrico, determinar el ángulo en la posición normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo X y yo tengo Y, vamos a ver esta lámina. Ok, me están dando X que vale este punto y tengo Y que vale este punto. Muy bien. ¿Qué pasa? Si yo tengo este punto y yo tengo este punto, yo puedo averiguar cuánto vale el ángulo aquí. Entonces vamos a recorrer un poco. Tengo el seno del ángulo. Vamos a poner un ángulo más, creo que la ecuación. Tengo el seno de alfa es igual a, vamos a colocar aquí la división, a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo quiero saber el ángulo, ya tengo el cateto opuesto, pero me falta la hipotenusa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay varios caminos. Yo voy a resolver por un camino. Me faltaría la hipotenusa. Pero, ¿quién es hipotenusa? Hipotenusa es igual a la raíz de, en este caso, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ya, me confundí aquí.
y esto es un medio. ¿Ok? Resuelvo esta ecuación. Yo lo voy a resolver directamente de la calculadora. Esto sería igual a la raíz raíz de 3 entre 2 elevado al cuadrado más un medio elevado al cuadrado. Esto me va a dar igual a 1. ¿Ok? Entonces, como mi hipotenusa vale igual a 1, entonces yo puedo hacer lo siguiente, que el seno, entonces, ¿quién es mi cateto opuesto? Sería la raíz. No, mi cateto opuesto, vamos a analizar aquí, este es mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto está representado por un medio, disculpen. Y la hipotenusa vale 1. ¿Qué pasa? Para yo averiguar esto, tendría que poner alfa es igual al arcoseno de todo esto. Y el arcoseno de todo esto es, ya les voy a decir, y el arcoseno de esto me da 33.33 grados. Deben tener cuidado con sus calculadoras en hacer la transformación de gradiente a radianes, ¿vale? Entonces, les recomiendo, yo utilicé la calculadora en grados, entonces me da resultados en grados. Si lo quiero en resultados en radianes, transformo, como lo estoy haciendo ahorita en mi calculadora, y esto me da 0.25, perdón, 0.52 radianes. Entonces, para este primer ejercicio es justamente averiguar cada uno de estos ángulos. ¿Ok? Estos son funciones trigonométricas. Esto sería el punto A. Vamos con el punto B. Entonces, el punto B es saber la posición. Saber la posición a partir del ángulo. Entonces, si yo tengo que alfa si yo tengo que alfa es igual, vamos a colocar aquí menos pi cuarto, menos pi cuartos. Entonces, a partir del ángulo, yo puedo saber cuánto vale el punto X y el punto Y, que es justamente una de las cosas que estuve aclarando al principio. Vamos a buscarlo aquí. Ok. Si yo tengo el ángulo, yo puedo saber Y. Y si yo tengo aquí el ángulo, a partir del coseno puedo saber X. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto siempre y cuando la hipotenusa valga 1. Entonces, como tenemos esa condición, Y es igual al seno. Vamos a colocar aquí. Entonces, X va a ser el seno de esta función. Y esto es igual a
seno de menos pi cuarto. Asegúrense de tener la función en radianes porque el ángulo está expresado en radianes. Y esto me da igual a menos 0.707. Para el caso del coseno, ya les voy a decir, me da el mismo número pero sin negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, es así como nosotros vamos a utilizar estas dos funciones. Ok, demostrar. Sería 3. Demostrar. Vamos a demostrar algunas funciones. Vamos a demostrar que el seno de 2 alfa que vamos a agarrar esta expresión. Vamos a agarrar esta expresión. Sería igual a sería el seno de 2 alfa sería el seno de 2 alfa es igual a 2 por el seno de alfa por coseno de alfa. A ver qué pasa con esto. Nos vamos acá, vamos a las identidades fundamentales, ¿ok? Y yo voy a tratar de encontrar aquí alguna función fundamental, que en este caso no voy a utilizar este porque ya este es el que debo demostrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar algo parecido a esto, el seno de alfa por coseno de alfa, por coseno de beta. Pero en este caso, con la diferencia que tengo dos ángulos iguales. Entonces, por simple inspección, yo puedo elegir el teorema de adición del seno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro eso? Vamos a agarrar aquí. Entonces sería el seno de alfa más alfa es igual al seno de alfa por coseno de alfa. En este caso, si esto es más, aquí debe ir más. Más seno de alfa por coseno de alfa. ¿Qué pasa? Como veo que estos son dos expresiones iguales, yo puedo definir que esto es igual a dos veces esta expresión. Y puedo definir que alfa más alfa es igual a 2 alfa. Y es así como yo demuestro que a partir del teorema de la adición del seno, cuando dos ángulos son iguales, obtengo esto, o esta ecuación. Entonces, bueno, cuando el ejercicio me pide demostrar, es utilizar cada una de estas ecuaciones para saber si el coseno de alfa es igual a esto y cómo llegar a esta solución utilizando justamente las propiedades o las principales identidades trigonométricas. La 5 o la 4, perdón. Calcular sin calculadora.
calculadora. En este caso tengo un coseno de 15 grados. ¿Cómo yo hago para calcular 15 grados? Bueno, verán. 45 menos 30 da 15. Entonces, si yo hago el coseno de dos ángulos distintos, es decir, el coseno de 45 menos 30, estaré trabajando en esta función. Y a partir de esta función del teorema de la división del coseno, yo puedo averiguar sin calculadora el valor de dicha ecuación. Entonces, se los dejo a ustedes de tarea. Van a hacer lo mismo para el siguiente ejercicio. Y vamos entonces a graficar cada una de estas siguientes funciones. Por lo menos graficar esta función. Vamos a utilizar, ya les digo. Ok, cuando nos piden aquí graficar cada una de las siguientes funciones, yo en este caso utilicé el Excel para graficar. Entonces para el Excel yo utilicé el seno de 7x más 0.523. 0.523 representa, ya les voy a decir, disculpen, representa esta para ver. Ok, fíjense un detalle aquí importante, muchachos. Es importante que a la hora de graficar un seno o un coseno, identificamos bien, en este caso, el periodo de la función. ¿Qué es exactamente el periodo? El periodo de la función es justamente la cantidad de veces que se repite la señal, como podemos observar en la lámina 25 de esta presentación. Quiero que vean algo aquí. Vamos a analizar esta función periódica. ¿Por qué se llama periódica? Porque se repite la señal en distintos puntos. Yo puedo decir perfectamente que el ciclo se repite desde 0, si tomo esto como referencia, hasta pi, y se vuelve a repetir en 2pi. Entonces yo puedo decir que el periodo vale pi. Pero ¿qué pasa con la función seno y coseno? Vamos a ver aquí un momento la gráfica. ¿Ok? En donde la frecuencia angular es justamente omega, es el número que está al lado de la x, que es justamente el cambio del dominio o el cambio de escala. ¿Qué pasa? Que para yo poder graficar, yo voy a necesitar una serie de muestras para que mi onda sinusoidal se vea bien. Vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo que averiguar, por lo menos, este es el periodo. Yo tengo que saber cuánto es el periodo. El periodo se calcula entre 2pi entre la velocidad angular, que es omega. Esta velocidad angular es el ángulo o el número que aparece al lado de la x. El periodo es justamente cuánto vale ese periodo. Y eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Entonces vamos a analizar aquí un momento. Vamos a analizar aquí un momento esta gráfica. Vamos a hacer una gráfica, vamos a graficarlo primero para que ustedes vean el problema que hay. Vamos a la tabla de Excel. ¿Ok? Vamos a colocar aquí 0, aquí vamos a colocar 1, aquí vamos a colocar 2 y vamos a hacer una seguidilla. Verán que aquí la onda sinusoidal pareciera ser una onda sinusoidal, sino cualquier otra forma de onda. Entonces, la pregunta que ustedes serán, bueno, pero si estoy utilizando la función seno, ¿por qué me da una señal diferente a lo que me indica la lámina? ¿Qué es esta señal? Si yo estoy utilizando la función seno, ¿por qué no me da esta señal? Pareciera ser igual y a la vez no. Y es allí donde tengo que analizar un poco más la situación, porque esto es lo que se denomina, o lo que nosotros denominamos, el muestreo de la señal bajo una función matemática. ¿Qué pasa? Yo tengo que analizar el periodo y de acuerdo al periodo yo tengo que seleccionar una serie de muestras dentro de ese periodo para que se pueda graficar correctamente la señal. ¿Qué pasa? Si nosotros nos acordamos,
el número que aparece al lado es 3 y esto es lo que nosotros denominamos velocidad angular. Y a partir de esta velocidad angular yo puedo averiguar el periodo. Si yo hago el siguiente cálculo, esto sería página 13. Graficar las siguientes funciones. En este caso voy con la D, que es Y es igual al seno Y es igual al seno de 3x menos pi sexto menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mi velocidad angular, en este caso es omega, es igual a 2pi aquí, entre el periodo. Despejamos el periodo. Entonces t va a ser igual a 2pi entre la velocidad angular, y esto es igual a 2pi, un poquito complicado para hacerlo más rápido, entre 3. Entonces esto me va a dar un valor de 2pi entre 3, me va a dar 2.09. ¿Qué significa eso? Que mi periodo en la onda vale 2.09. Vamos a ver aquí la gráfica. Significa que de aquí hasta aquí vale 2.09. ¿Qué pasa? Si yo quiero graficar correctamente mi onda, en este caso estoy manejando es un seno, si yo quiero manejar correctamente mi onda, ¿ok? Yo tengo que elegir valores que sean menor a 2.09. ¿Cómo hago eso? En este caso, lo que yo hago es muestreo, va a ser igual a 2.09 entre número de muestras. Y el número de muestras es un número que yo voy a seleccionar. En este caso voy a seleccionar 10 muestras. Entonces el resultado sería 2.09 entre 10 y esto me da 0.209. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que graficar cada 0.209 para obtener una gráfica perfecta de la onda. Por eso es importante conocer el periodo e identificar el periodo de una función. Y eso es algo que se logra con ejercitación durante toda la ingeniería. Entonces vamos a utilizar aquí, si yo tengo esta gráfica, tengo mi 0, tengo mi 0.209. Vamos a ver si lo agarra directamente. Ok. Vean cómo se acomoda mi función matemática. Esto lo voy a cambiar, seleccionar datos, porque serían estos datos. Muy bien. Entonces cada 2.09 tengo mi gráfica como justamente el periodo. Aquí está mi periodo.
y aquí se vuelve a repetir. De hecho, yo pudiera graficar en forma negativa. Si este es 2.09, aquí sería menos 2.09. Vamos a ver si lo acepta. Correcto, no hay problema. Muy bien. Y aquí grafico. Vean cómo me aparece mi onda de manera perfecta. Acomodo aquí la base de tiempo. ¿Ok? Y ya tengo mi onda graficada perfectamente. ¿Ok? Obviamente tiene su traslación. Vamos a que ustedes vean. Si yo borro este menos 1 y modifico todo esto, ya obviamente la onda se sube. ¿Ok? Vean cómo la onda comienza a referirse al eje 0 sin traslación, y puedo identificar perfectamente cada mi periodo. Y si de hecho yo resto este punto menos este punto, me va a dar 2.09. Si yo resto este punto con este punto, me va a dar 2.09. De hecho, aquí hay un desfase. Yo lo puedo borrar y vean cómo se me transforma la onda. ¿Ok? Ahora el punto 0 sí me coincide perfectamente. ¿Ok? Entonces yo puedo decir perfectamente que aquí está mi periodo y aquí está mi otro periodo, que sería el doble de 2t, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo más muestras, o sea, en vez de 10 elijo 20 muestras, voy a tener una onda sinusoidal perfecta. Y si elijo 100 muestras, ustedes van a ver una onda sinusoidal muy perfecta. Entonces, como pueden ver, la teoría del muestreo, que lo van a ver en el área de las telecomunicaciones o comunicaciones, va a ser muy importante a la hora de transmitir datos, ya sea por celular, ya sea por satélites, ya sea mediante fibra óptica, en fin, para muchas utilidades a nivel de telecomunicación, y también a la hora de hacer muestreos en señales analógicas para luego convertirlas en una señal digital para que una computadora mediante una programación identifique cada uno de esos números, va a ser muy importante. Entonces, bueno, yo les voy a dar esta página en Excel con estas funciones. Por favor, grafiquen, analicen. Tienen esta gráfica en Excel, pero por favor yo les recomiendo utilizar la calculadora y utilizar una hoja de papel milimetrado para que tengan las dos habilidades y puedan entender a la perfección las funciones trigonométricas. Déjame dar un último vistazo para ver si no hay otro ejercicio. Ok, con respecto a la función secante y arcoseno no nos vamos a meter todavía. Van a resolverlo hasta aquí. Ok, pueden, si ustedes quieren, pueden resolver estos últimos cuatro ejercicios que tienen que ver con funciones inversas. ¿Ok? Pueden, es el mismo análisis, solamente que están trabajando con estas funciones de arcoseno y secante. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más que agregar a esta última función, a esta última clase de funciones, nos vemos hasta la próxima. Entonces, hasta luego.